En el noroeste de Canadá, se encuentra un valle al que no conduce ningún camino. 30.000 kilómetros cuadrados de taiga, cañones de granito de 1.000 metros de profundidad y ríos capaces de volcar una embarcación en junio. En los mapas oficiales de este lugar, figuran nombres que no suelen darse a los parques nacionales: el Valle de los Muertos, el Arroyo de los Decapitados, la Cordillera Fúnebre. Desde principios del siglo XX, al menos 44 personas han desaparecido o han perecido aquí. A algunas las encontraron sin cabeza, junto a cabañas quemadas. En junio de 2005, 2 hombres de Fort Simpson se dirigieron a ese valle para una expedición de caza de 4 días. David Horesy y Frederick Hardisty no eran turistas ni novatos. Ambos pertenecían a los pueblos indígenas de Canadá y se les consideraba cazadores muy experimentados y grandes conocedores del bosque. Para ellos, se trataba de un terreno familiar. 4 días después, el propietario de la cabaña regresó a buscarlos y se encontró con las puertas cerradas, las provisiones intactas, todas las armas de fuego en su sitio y hogueras humeantes alrededor del perímetro. Los cazadores no estaban allí. Los buscaron durante casi un mes. El cuerpo de David fue hallado a 4 kilómetros de la cabaña, entre una espesa maleza. El cuerpo de Fred fue encontrado en el río, a 20 kilómetros. Los equipos de búsqueda ya habían peinado ambos lugares anteriormente, pero lo más inexplicable de esta historia no es cómo murieron, sino lo que ocurrió en la cabaña antes de que huyeran. David Horesy tenía 60 años. Frederick Hardisty, a quien todos llamaban Fred, tenía más o menos la misma edad. Ambos vivían en Fort Simpson, un pequeño pueblo situado en la confluencia de los ríos Liard y Mackenzie, donde en invierno las temperaturas bajan por debajo de los menos 40 grados Celsius y donde la ciudad grande más cercana se encuentra a varios cientos de kilómetros en línea recta. Las personas que los conocían decían lo mismo. Eran amigos inseparables. Ambos habían crecido en el bosque. Ambos sabían leer el terreno como un urbanita lee las señales de tráfico. No es que simplemente fueran a la taiga. La taiga formaba parte de su día a día. La caza, la vida de trampero, largas expediciones a lugares a los que la mayoría de la gente no llega en toda su vida. Precisamente esto fue lo que más tarde dejó en un callejón sin salida a todos los que intentaron esclarecer lo sucedido. Cuando desaparece un turista inexperto, la explicación es fácil. Se ha perdido. No ha calculado bien sus fuerzas. No conoce el terreno. Pero David y Fred conocían bien aquella zona. Sabían cómo comportarse ante un oso. Sabían que sin armas ni provisiones no se sobrevive en la taiga. Sabían que no se sale de la cabaña hacia el bosque nocturno con las manos vacías. Y, sin embargo, según todos los indicios, eso fue precisamente lo que hicieron. El Valle de Nahanni se encuentra en los territorios del noroeste de Canadá, en la región de Decho. El río South Nahanni, que da nombre al lugar, discurre a través de 4 profundos cañones excavados en la roca caliza y el granito a lo largo de millones de años. La cascada Virginia Falls se precipita desde una altura de 96 metros, el doble que las cataratas del Niágara. En 1978, el valle fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, siendo uno de los primeros espacios naturales del mundo en conseguirlo. El Parque Nacional ocupa una superficie comparable a la de Bélgica. Cada año lo visitan entre 800 y 1,000 personas, pero mucho antes de la UNESCO y del Parque Nacional, este lugar tenía otra reputación. El pueblo Dene, que habita en los alrededores del valle desde hace más de 9,000 años, transmitía de generación en generación leyendas sobre la tribu de los Nahas, un pueblo de las montañas que bajaba de las cumbres, atacaba los asentamientos de las llanuras y desaparecía sin dejar rastro. Cuando una vez los guerreros Dene subieron a las montañas para lanzar un contraataque, solo encontraron hogueras humeantes y tipis vacíos. Los Naha habían desaparecido. Toda una tribu, sin dejar explicación alguna. A partir de entonces, algunas partes del valle se consideraron prohibidas. Los Dene las evitaban,
Los blancos llegaron al valle a principios del siglo XX, durante la fiebre del oro del Klondike. Entre los primeros se encontraban los hermanos MacLeod, Willie y Frank, mestizos de Fort Laird. En 1904, remontaron el río y encontraron oro. Regresaron con muestras y contaron a sus amigos que allí había una fortuna. En 1905 volvieron. Les acompañó un ingeniero escocés, cuyo nombre nunca se llegó a identificar. Nadie volvió a verlos con vida. 3 años después, el hermano de Charlie MacLeod organizó una expedición de búsqueda. A orillas del río, en el lugar que desde entonces se conoce como el Valle de los Muertos, encontró 2 esqueletos. Ambos habían sido decapitados. Uno yacía con un brazo extendido hacia el rifle. El otro, a juzgar por la posición del cuerpo, se había levantado de un salto de la cama. Al ingeniero escocés no lo encontraron. Tampoco encontraron las cabezas de los hermanos. Desde entonces, el arroyo cercano a ese lugar se llama Arroyo de los Decapitados. En el año 1917, se encontró en el valle el cadáver del buscador de oro suizo, Martin Jorgenson. Poco antes de morir, había escrito a sus amigos que había encontrado un filón muy rico. Su esqueleto decapitado yacía junto a los restos carbonizados de una cabaña. El rifle, con el gatillo amartillado, quedó entre las cenizas. El oro nunca se encontró. 10 años después, casi en el mismo lugar, se descubrió el cadáver de un buscador de oro fugitivo apodado Yukon Fisher. Sin cabeza, junto a un campamento calcinado, con un rifle derretido por el calor. En 1945, encontraron a un minero anónimo de Ontario en un saco de dormir junto a una tienda de campaña quemada. También sin cabeza. También hubo quienes simplemente desaparecieron. El buscador de oro Angus Hall se adelantó a su grupo en 1928 y no regresó. 2 buscadores de oro, Joe Mulholland y Bill Epier, desaparecieron en 1936. De ellos solo quedó una cabaña, reducida a cenizas. Una mujer llamada Annie Laferte se perdió en el valle en 1926 mientras cazaba. Unos meses después, un cazador local, apodado Big Charlie, afirmó haberla visto. Trepaba por una ladera rocosa, completamente desnuda y claramente fuera de sí. Nadie más la volvió a ver. Cuerpos decapitados, cabañas calcinadas, oro desaparecido. A mediados del siglo XX, la pauta se hizo evidente, aunque nadie podía explicarla. Los periodistas bautizaron al valle con el sobrenombre de el Valle de los Decapitados, y este se afianzó con más fuerza que cualquier nombre oficial. La policía achacaba las muertes al clima riguroso, a los osos y a la codicia humana. Los Dene negaban con la cabeza y repetían: «Ya lo habíamos advertido». La cabaña a la que llegaron David y Fred el 12 de junio de 2005 pertenecía a su amigo Rod Gunderson. Estaba situada a orillas del río North Nahanni, a 125 kilómetros al noroeste de Fort Simpson. Era una cabaña de madera, sólida, que ambos conocían bien. Ya habían estado allí antes. Gunderson los llevó hasta allí. Se aseguró de que todo estaba en orden y se marchó. El plan era sencillo: 4 días de caza, y el 16 de junio Gunderson volvería a recogerlos a los 2. En la cabaña había todo lo necesario para una excursión tranquila: provisiones, leña y armas de fuego. Era un fresco mes de junio en los territorios del noroeste, cuando el sol casi no se pone, pero por la noche la temperatura puede bajar lo suficiente como para que, sin refugio, haga verdadero frío. El río junto a la cabaña traía agua helada de las laderas de las montañas. A lo redondo, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un espeso matorral, ese mismo thick bush, por el que los equipos de búsqueda tendrían que abrirse paso durante semanas. David y Fred estaban allí. Las armas estaban a mano. Había comida en abundancia. La cabaña se mantenía firme. Todo parecía tal y como debía ser el comienzo de una cacería habitual de 4 días, para la que ambos se habían preparado toda su vida. El 16 de junio,
Rod Gunderson regresó a la cabaña, tal y como habían acordado. Las puertas estaban cerradas con llave. Gunderson las abrió y vio que dentro todo seguía en su sitio. La comida, la leña, el equipo. Las escopetas de caza estaban apoyadas contra la pared. No había ninguna nota. En el exterior, alrededor de la cabaña, aún humeaban los restos de varias hogueras pequeñas. Este tipo de hogueras suelen encenderse con un único objetivo: ahuyentar a los animales salvajes. El humo aún se elevaba, lo que significaba que el fuego se había avivado hacía poco. Ni David ni Fred estaban en la cabaña ni cerca de ella. No había ningún indicio que apuntara a dónde se habían ido. No había ninguna razón aparente por la que dos cazadores experimentados pudieran abandonar todo lo que les garantizaba la supervivencia y adentrarse en el bosque con las manos vacías. Rod Gunderson ha presentado una denuncia por desaparición el 18 de junio, 2 días después de que Gunderson encontrara la cabaña vacía. La Real Policía Montada de Canadá se sumó a las búsquedas. La RCMP, como se la conoce habitualmente, es el Cuerpo Policial Federal de Canadá que se encarga tanto de las investigaciones como de la vigilancia del orden público en las remotas regiones del norte. El puesto más cercano se encontraba en Fort Simpson. Desde allí hasta la cabaña de Gunderson había 125 kilómetros en línea recta y solo se podía llegar en helicóptero o por agua. Los primeros días se dedicaron a reunir a la gente y llevarla al lugar. En Fort Simpson viven poco más de 1000 personas. Es un pueblo donde todos se conocen, y la noticia de que David y Fred no habían regresado se difundió más rápido que cualquier comunicado oficial. La noticia tenía un regusto a algo que no estaba bien. No habían desaparecido turistas ocasionales, sino gente de aquí, gente del lugar, a quienes costaba imaginar en una situación de desamparo. El terreno que rodeaba la cabaña era un matorral espeso, casi intransitable, tras el cual comenzaba el bosque de taiga, que se extendía en todas direcciones, sin caminos ni claros. El río North Nahanni discurría cerca, frío, rápido y con una corriente impredecible. El aire olía a paja húmeda y arcilla fluvial. Los mosquitos se alzaban del agua, en densas nubes, y a mediodía ya no había forma de escapar de ellos. Recorrer a pie aquel terreno significaba avanzar lentamente, unos pocos cientos de metros por hora, apartando ramas, trepando por encima de los obstáculos, perdiendo de vista al compañero de la cadena a tan solo un palmo de distancia. La policía organizó equipos de búsqueda. A ellos se unieron vecinos de Fort Simpson y otras localidades de la región de Deschaux, así como familiares de los desaparecidos, entre ellos el hermano de Fred. Se inspeccionaron las orillas del río en canoa y se peinaron las zonas boscosas con cadenas de personas a pie. Un empleado del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales trajo una cámara termográfica, un dispositivo capaz de detectar la radiación térmica de un cuerpo vivo a través del follaje. El resultado fue nulo. 5 días después, el 23 de junio, la RCMP dio por concluida su parte de la operación. No se ofreció ninguna explicación oficial. Los agentes cargaron el equipo y el helicóptero regresó a Fort Simpson. Las labores de búsqueda quedaron en manos de los vecinos y los familiares, que continuaron buscando por su cuenta. Para las familias, esto supuso un primer golpe. La Policía Federal se retiró sin haber encontrado ni cadáveres, ni rastros, ni explicaciones, tras solo 5 días de trabajo. 5 días, en 30.000 kilómetros cuadrados de taiga. Los que se quedaron buscando conocían el terreno mejor que la policía. Recorrían las orillas del río, se adentraban en el bosque, registraban cada barranco y cada hondonada. En estas latitudes, junio es sinónimo de noches blancas. El sol casi no se pone, y se puede buscar hasta 20 horas al día. La gente buscaba mientras le duraran las fuerzas, dormía unas horas y volvía a empezar. El área de búsqueda se ampliaba poco a poco. Primero los alrededores más cercanos a la cabaña, luego 1 kilómetro, 2, 3, 5. Las canoas bajaban por el río North Nahanni,
inspeccionando las orillas, los bancos de arena, los lugares donde el río se ralentizaba y la corriente podía arrastrar algo o a alguien hasta la orilla. Para entonces, la policía ya había inspeccionado la cabaña. En el interior, todo permanecía intacto. Los alimentos, la leña, las escopetas de caza junto a la pared. No faltaba nada. Las puertas estaban cerradas con llave cuando Gunderson regresó el 16 de junio, lo que significaba que la cabaña se había cerrado desde dentro o con llave desde fuera. Pero la llave la tenía Gunderson. Por lo tanto, o bien los hombres cerraron la puerta ellos mismos y salieron por otra salida, o bien la puerta se cerraba con un pestillo que solo se podía accionar desde dentro. En cualquier caso, se marcharon dejando tras la puerta cerrada todo lo que podría haberles salvado la vida. En el exterior, alrededor del perímetro, quedaban restos de varias hogueras. No una sola, sino varias, dispuestas alrededor de la cabaña. Este tipo de hogueras se encienden cuando es necesario crear una cortina de humo o un anillo de fuego para ahuyentar a los animales. Osos, glotones, lobos. Se trata de una práctica habitual que ambos cazadores conocían perfectamente, pero la práctica habitual supone que la persona permanece dentro del refugio, con el arma a mano. David y Fred encendieron las hogueras y luego abandonaron tanto las hogueras como las armas y la cabaña. El 28 de junio, en el 16º día de la búsqueda, el equipo encontró el cadáver de David Oresi. Yacía entre una espesa maleza, a 3 7/10 de kilómetro de la cabaña. Se trataba de una zona que los equipos de búsqueda ya habían peinado varias veces. La maleza crecía allí con tanta densidad que solo se podía atravesar apartando las ramas con las manos, y la visibilidad en cualquier dirección no superaba los pocos metros. Un buscador podía pasar a 2 pasos del cadáver y no darse cuenta. Más tarde, esta se convirtió en la explicación oficial de por qué no se había encontrado el cadáver antes. La maleza era demasiado densa. La explicación parecía razonable, pero exigía creer que decenas de personas, que habían peinado los alrededores durante semanas, habían pasado por allí una y otra vez sin verlo. Jonas Antoine, amigo de ambas familias y miembro del equipo de búsqueda, se encontraba en el lugar cuando se halló el cadáver. Se fijó en un detalle que los informes oficiales apenas mencionaron posteriormente. David presentaba marcas de quemaduras en las manos y los antebrazos. Antoine lo dijo más tarde sin rodeos. Oresi tenía quemaduras en las manos y los antebrazos. La causa de la muerte, determinada posteriormente durante la autopsia realizada en Edmonton, se atribuyó a la hipotermia, es decir, al enfriamiento excesivo del cuerpo. En junio, en los territorios del noroeste, incluso con días largos, las noches son lo suficientemente frías como para que una persona sin refugio ni ropa de abrigo pueda morir de frío. El análisis toxicológico no reveló la presencia de alcohol ni drogas en el organismo. No se encontraron heridas de bala en el cuerpo. Tampoco había rastros de ataque animal, ni mordeduras, ni arañazos, ni heridas desgarradas. Quedaba una pregunta que la autopsia no pudo responder. ¿Por qué un hombre con quemaduras en las manos, que conocía el terreno y sabía cómo sobrevivir en la taiga, acabó a 4 kilómetros de una cabaña cálida, llena de comida y armas, y murió de frío? La búsqueda de Fred continuaba. Tras el hallazgo de David, se había vuelto aún más importante encontrar al segundo cazador, vivo o muerto. Para entonces, la esperanza casi se había desvanecido. Si David, hallado a 4 kilómetros de la cabaña, había muerto congelado, era poco probable que Fred, del que no se tenía rastro alguno, pudiera haber sobrevivido 3 semanas en la taiga sin provisiones. Pero no se encontró el cadáver, y la familia siguió buscando. Los equipos de búsqueda ampliaron la zona, centrando sus esfuerzos en el río. En este tramo, el North Nahanni tiene una corriente rápida y fría, capaz de arrastrar un objeto o un cuerpo una distancia considerable en tan solo un día. En junio, el agua está turbia debido al deshielo de las nieves de las montañas, y es prácticamente imposible distinguir nada bajo la superficie.
Se volvieron a inspeccionar las orillas, alejándose ahora de la cabaña, a 10, 15, 20 kilómetros río abajo. Las canoas avanzaban lentamente. La gente escudriñaba cada remanso, cada atasco de ramas, cada banco de arena donde la corriente pudiera haber arrastrado un cuerpo hasta la orilla. El 5 de julio, casi 3 semanas después del inicio de las búsquedas, llegó un perro policía desde Grand Prairie, en la provincia de Alberta. Esto significaba que, para entonces, la RCMP se había reincorporado al caso, aunque de forma limitada. El perro fue llevado al lugar, pero la búsqueda con su ayuda no dio resultados. El 8 de julio, 22 días después de su desaparición, el equipo de búsqueda encontró el cadáver de Frederick Hardisty. Flotaba en el río North Nahanni, a unos 20 kilómetros de la cabaña. La corriente en ese lugar era lo suficientemente fuerte como para arrastrar el cuerpo, pero lo suficientemente abierta como para que se pudiera ver desde la orilla o desde una canoa, y era la segunda vez que encontraban el cadáver en un lugar que ya habían registrado. Los equipos de búsqueda habían peinado esa zona del río varias veces, en canoa y a pie, a lo largo de la orilla. El cadáver no estaba allí, y luego apareció. Había 2 posibles explicaciones para ello. O bien el cuerpo había estado todo ese tiempo bajo el agua, o entre la maleza de la orilla, invisible para los buscadores, y había salido a flote más tarde. O bien la corriente lo había traído desde otro lugar, después de que se hubiera inspeccionado esa zona. Ambas explicaciones eran plausibles. Ninguna de ellas disipaba la sensación de que el río había devuelto a Fred, según su propio calendario. La autopsia realizada en Edmonton determinó la causa de la muerte: ahogamiento. Al igual que en el caso de David, el análisis toxicológico no reveló nada. No se encontraron heridas de bala. No se encontraron rastros de ataque por parte de un animal. No se encontraron rastros de lucha. 2 cadáveres, 2 formas distintas de morir. Uno murió de frío y el otro se ahogó. Ambos fueron hallados en lugares que ya se habían peinado anteriormente. Ninguno presentaba signos de violencia, ni alcohol en sangre, ni heridas de bala, a pesar de que la cabaña de la que salieron estaba acribillada a balazos. Precisamente la cabaña seguía siendo el centro del misterio. Al inspeccionarla, se encontraron numerosos agujeros de bala. El hermano de Fred, Robert Hardisty, que estuvo en el lugar, describió lo que vio con unas palabras que posteriormente se convirtieron en una de las frases más citadas de este caso. Dijo que había marcas de balas por todas partes, y que en el suelo de la cabaña había un agujero de bala. Robert estaba convencido de que lo ocurrido era mucho más complejo que simplemente 2 hombres, uno de los cuales murió de hipotermia, y el otro ahogado. Según él, antes de eso había pasado algo más. Entre las cosas que había en la cabaña, encontraron una camiseta atravesada por una bala. La bala atravesó la tela, dejando los característicos orificios de entrada y salida. Sin embargo, ninguno de los cadáveres presentaba heridas de bala. Ni David ni Fred llevaban puesta la camiseta en el momento de la muerte. ¿Quién disparó? ¿A quién? ¿O a qué? ¿Llevaba alguno de ellos la camiseta en el momento del disparo y se la quitó después? ¿O estaba colgada en la cabaña y la bala la atravesó por casualidad? No había respuestas. Aquí surgió la primera contradicción importante entre las fuentes. Unos afirmaban que los agujeros de bala se encontraban dentro de la cabaña, en las paredes, en el suelo y en el techo. Otros, citando las palabras del mismo Robert, decían que los disparos se habían realizado hacia afuera, contra los árboles que rodeaban la cabaña, y que los casquillos yacían en el suelo, en el exterior. La diferencia es sustancial. Disparar dentro de un espacio cerrado puede indicar pánico, lucha o un intento de defensa. Disparar hacia afuera, contra los árboles, se parece más a un intento de ahuyentar algo que se acercaba desde el bosque. En ambos casos, la pregunta seguía siendo la misma. Si David y Fred dispararon para defenderse de una amenaza,
de qué amenaza se trataba y por qué, tras disparar, guardaron todas las armas dentro de la cabaña y huyeron al bosque sin armas. Había otro detalle que no encajaba en ningún patrón habitual: las quemaduras que David tenía en las manos y los antebrazos. La autopsia oficial los constató, pero no explicó su origen. Las hogueras que rodeaban la cabaña eran pequeñas y estaban encendidas en el suelo. Es posible quemarse con una hoguera así, si se cae uno dentro o si se intenta apagarla con las manos. Pero las quemaduras solo estaban en las manos y los antebrazos, no en la cara, ni en las piernas, ni en el torso. Parecía como si David hubiera agarrado algo que ardía o se hubiera protegido del fuego con las manos. Y, sin embargo, lo encontraron a 4 kilómetros de la cabaña. Si se quemó junto a la hoguera, ¿por qué no volvió al interior, donde había agua, un botiquín y calor? ¿Qué le llevó, con las manos quemadas, a dirigirse en dirección opuesta al refugio, adentrándose en la espesura de los matorrales, hasta que el frío acabó con él? Fred, por su parte, apareció en el río 20 kilómetros río abajo. Ahogarse en el Nahanni en junio, donde el agua está helada, incluso en verano, puede ocurrir rápidamente. El choque térmico paraliza los músculos y la corriente hace el resto. Pero eso supone que Fred, por alguna razón, se metió en el agua. Ya fuera por voluntad propia o por obligación. ¿Por qué un cazador experimentado se metería en un río helado en junio, sin chaleco salvavidas, sin barco y de noche? 2 personas. Una huyó al bosque y murió de frío. La otra huyó hacia el río y se ahogó. Ambas huyeron del mismo lugar, de una cabaña cerrada con llave en la que había armas, comida y calor. Ambas corrieron en direcciones opuestas. Ambas murieron. La RCMPC inspeccionó la cabaña y envió ambos cadáveres a Edmonton, la capital de Alberta, situada a 1500 kilómetros al sur, para que se les practicara la autopsia. Los cadáveres fueron trasladados en avión. Los resultados fueron concisos: hipotermia y ahogamiento. Se descartó la hipótesis de un delito. Las pruebas de detección de drogas y alcohol dieron negativo. No se encontraron indicios de muerte violenta. El caso no se clasificó como homicidio. La formulación "se descarta la causa criminal" significaba que, en opinión de la investigación, ambos hombres fallecieron por causas naturales. La hipotermia y el ahogamiento, en efecto, no requieren la intervención de nadie. Pero esta formulación no explicaba las circunstancias que llevaron a la hipotermia y al ahogamiento. Establecía el resultado, pero no la causa. Como si el informe sobre un accidente aéreo constatara que el avión se estrelló, pero no explicara por qué se estrelló. Para la policía, el caso había terminado prácticamente ahí. La fase activa de la búsqueda ya se había suspendido el 23 de junio, incluso antes de que se encontrara el primer cadáver. La nueva intervención con el perro policía, el 5 de julio, pareció más un gesto simbólico que una operación en toda regla. Tras el hallazgo del cadáver de Fred el 8 de julio, se dieron por concluidas las investigaciones. Para las familias, la historia no hacía más que empezar. La hermana de David, Rosemary Keel, expresó lo que sentían todos los familiares. ¿Cómo es posible que 2 hombres murieran en un mismo fin de semana? Uno en el río y el otro en el bosque. Añadió que eso no le da paz y que este asunto no tiene ningún desenlace. El hermano por parte de padre de David, Joseph Horesi, recogió los informes del forense y se dirigió con ellos a la comisaría de la RCMPC en Yellowknife. Quería que se reabriera la investigación del caso. Las familias presentaron una denuncia contra la actuación policial ya en el año 2005. La RCMPC llevó a cabo una investigación interna y no encontró irregularidades en su actuación. A pesar de las reiteradas solicitudes, la policía nunca confirmó si el caso se había reabierto. Jonas Antoine, el miembro del equipo de búsqueda que fue el primero en darse cuenta de las quemaduras en las manos de David, comentó posteriormente que quedaban demasiadas preguntas sin respuesta en este caso.
Conocía personalmente a ambos hombres. Sabía de lo que eran capaces en el bosque, y precisamente por eso no podía aceptar la versión según la cual dos cazadores tan experimentados habían abandonado las armas y la comida, cerrado la cabaña con llave y se habían marchado a morir. Oficialmente, se determinaron las causas de la muerte. Extraoficialmente, no se explicó nada. Ni las hogueras, ni los impactos de bala, ni las armas guardadas bajo llave, ni las quemaduras, ni los cadáveres en lugares donde antes no estaban. El informe del forense describía de qué habían muerto David y Fred. No describía por qué. El caso quedó formalmente cerrado y, de hecho, sin resolver. En uno de esos lugares donde los casos sin resolver se acumulaban desde hacía más de 100 años. Cuando la investigación oficial concluyó y quedaron preguntas sin respuesta, el vacío lo llenaron las hipótesis. Estas fueron planteadas por familiares, periodistas, usuarios de foros de Internet, autores de podcasts documentales y, sencillamente, personas a las que esta historia no les daba tregua. Cada hipótesis explicaba parte de los hechos, pero ninguna lo explicaba todo. La postura oficial de la RC, MP y de los forenses se reducía a que ambos hombres habían fallecido por causas naturales, sin intervención delictiva. David murió de hipotermia y Fred se ahogó. Los análisis de drogas y alcohol dieron negativo. No se encontraron signos de violencia en los cuerpos. Esta versión se basaba en los resultados de la autopsia realizada en un laboratorio certificado de Edmonton y, desde un punto de vista puramente médico, era impecable. Los cuerpos realmente mostraban lo que mostraban. Un hombre se había congelado, el otro se había ahogado, pero todo lo demás quedaba fuera del informe médico. Los disparos en la cabaña, las hogueras alrededor del perímetro, las armas bajo llave, las quemaduras, la huida de dos personas experimentadas al bosque nocturno con las manos vacías. La versión oficial describía la causa de la muerte, pero no abordaba lo que la había provocado. Una de las hipótesis más debatidas fue la del ataque de un animal salvaje. En el Parque Nacional Nahanni habitan osos pardos, osos negros, lobos y glotones. Para un cazador de Fort Simpson, encontrarse con cualquiera de estos depredadores no habría sido nada fuera de lo común. Según esta hipótesis, un oso podría haberse acercado a la cabaña, atraído por el olor de la comida. Las hogueras dispuestas alrededor del perímetro encajaban en este panorama. Se encienden precisamente para ahuyentar a los depredadores. Los disparos también podrían haber sido un intento de asustar al animal con el ruido de los disparos. Los defensores de esta teoría señalaban que los osos de los territorios del noroeste, especialmente los grizzlies, son capaces de mostrar una gran tenacidad, volviendo una y otra vez al origen del olor. El animal podía merodear alrededor de la cabaña durante horas, sin reaccionar ni ante el fuego, ni ante los disparos. Y en algún momento, los cazadores podían entrar en pánico y huir. Varios hechos contradecían esta versión. En los cuerpos de David y Fred no se encontró ningún rastro de ataque animal, ni mordeduras, ni arañazos, ni heridas desgarradas. Un oso que persigue a un humano deja huellas. Además, los cazadores experimentados saben que es imposible escapar de un oso. El grizzly alcanza una velocidad de hasta 50 km por hora, y huir incita al depredador a la persecución. La táctica estándar al encontrarse con un oso consiste en refugiarse en un espacio cerrado, hacer ruido y, en caso extremo, utilizar armas. Al parecer, eso es precisamente lo que hicieron David y Fred. Encendieron hogueras y dispararon, y luego abandonaron las hogueras, las armas y la cabaña, y echaron a correr. Fue todo lo contrario de lo que enseña la experiencia de supervivencia en territorio de osos. Otra versión apuntaba a un conflicto entre los propios cazadores. Según este escenario, podría haber habido una discusión entre David y Fred que derivó en una pelea. Uno de ellos podría haber dejado al otro fuera, lo que explicaría por qué la puerta estaba cerrada. Al final, ambos acabaron en el bosque y murieron por separado.
Esta versión fue la menos aceptada. Todos los que conocían a ambos hombres los describían como amigos inseparables, tan unidos que resultaba prácticamente imposible imaginarlos en conflicto abierto entre sí. No había rastros de lucha en los cuerpos, ni moratones, ni abrasiones, ni lesiones defensivas en las manos. Además, si uno había dejado al otro fuera, eso explicaba la huida de uno, pero no explicaba por qué el segundo también había abandonado la cabaña, dejando todo dentro. Existía una versión que intentaba vincular las lesiones de David con el ahogamiento de Fred en una misma cadena de acontecimientos. Según esta reconstrucción, David podría haber sufrido lesiones accidentalmente en una de las hogueras del perímetro. Al sufrir las lesiones, corrió hacia el río para refrescarse las heridas en el agua. La corriente lo arrastró y empezó a tener dificultades para respirar. Fred saltó tras su amigo para sacarlo, pero él mismo no pudo hacer frente al agua helada y se ahogó. David logró llegar a la orilla, pero con la ropa mojada, de noche y sin refugio. Murió de frío a 4 kilómetros de la cabaña. A primera vista, la hipótesis parecía lógica, pero al analizarla más detenidamente, se desmoronaba. Las hogueras estaban dispuestas alrededor de todo el perímetro de la cabaña, y no junto al agua. El río se encontraba alejado de la línea de hogueras. Si David se había lesionado, le habría resultado más fácil volver a la cabaña, donde había un botiquín y agua, que correr hacia el río. Además, esta versión no explicaba en absoluto los agujeros de bala en la cabaña, la camiseta dañada, ni el hecho de que el arma se hubiera quedado dentro, tras la puerta cerrada con llave. Había una hipótesis planteada por quienes se fijaron en los agujeros de bala y en la camiseta acribillada. Según esta suposición, la cabaña podría haber sido asaltada por personas ajenas al lugar. Los asaltantes armados podrían haber obligado a David y Fred a huir de la cabaña, tras lo cual los cazadores perecieron en el bosque ártico a causa del frío y el agua. En este caso, los disparos y las hogueras alrededor del perímetro formaban parte de la defensa y no del ataque. A favor de esta versión estaba el hecho de que explicaba el principal paradoja. ¿Por qué dos personas con experiencia lo dejaron todo y huyeron? Si los habían expulsado por la fuerza, no tenían otra opción. En contra de esta versión estaba la ausencia total de indicios que apuntaran a la presencia de terceros. La policía no encontró rastros de otras personas en los alrededores de la cabaña. La autopsia no reveló signos de muerte violenta. En un radio de 125 kilómetros de la cabaña, no había ni asentamientos, ni campamentos, ni carreteras. Solo se podía llegar a ese lugar por aire o por agua, y nadie había registrado la presencia de personas ajenas al lugar. La RCMP barajó la hipótesis criminal en las primeras fases de la investigación y la descartó. Sin embargo, los críticos señalaron que la fase activa de la investigación policial duró solo 5 días y que, en ese tiempo, el análisis forense del lugar de los hechos podría no haberse llevado a cabo con la suficiente minuciosidad. En los foros y los podcasts, se debatió otra hipótesis relacionada con un estado alterado de conciencia. Según esta suposición, David y Fred podrían haber estado expuestos a algo que les provocó alucinaciones o un ataque agudo de pánico. Los disparos en la cabaña y hacia los árboles podrían no haber estado dirigidos a un animal real, ni a una persona real, sino a una amenaza inexistente. La huida al bosque sin armas, ni provisiones, se explicaba por el hecho de que, en un estado de psicosis aguda o trastorno de pánico, una persona actúa de forma irracional. Los defensores de esta teoría señalaban la rabia como posible causa. La mordedura de un animal infectado, por ejemplo, un murciélago, podía pasar desapercibida, y el periodo de incubación de la rabia varía entre varias semanas y varios meses. Los síntomas incluyen agresividad, confusión, alucinaciones e hidrofobia. Los resultados de los análisis toxicológicos descartaban esta hipótesis, aunque las pruebas de detección estándar no incluyen el análisis de la rabia. El periodo de incubación de la rabia suele superar con creces los 4 días.
por lo que los síntomas deberían haberse manifestado antes del viaje. Ninguno de los familiares observó en David o Fred signos de enfermedad o comportamiento inapropiado antes de la partida. Además, la rabia suele afectar a una sola persona, y la manifestación aguda simultánea en dos personas sería una rareza excepcional. Otra hipótesis de esta versión apuntaba a un envenenamiento, monóxido de carbono procedente de una estufa defectuosa, o esporas de un hongo tóxico. Sin embargo, la cabaña estaba bien ventilada, y los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono suelen incluir la pérdida del conocimiento, y no una huida precipitada de varios kilómetros. Por último, existía una versión que no se podía ni demostrar ni refutar, y que se basaba no tanto en los hechos del caso como en la reputación del propio lugar. Durante más de 100 años, el Valle de Nahanni ha ido acumulando historias en las que la gente moría de formas igualmente extrañas. Cuerpos decapitados, cabañas quemadas, armas abandonadas, huidas al bosque, oro desaparecido. Cada nuevo caso añadía una capa a la leyenda, y a su vez, la leyenda daba color a cada nuevo caso. Los pueblos indígenas conocían este lugar mucho antes que los buscadores de oro. Sus tradiciones hablaban de la tribu montañesa de los Nahá, que desapareció sin dejar rastro, de los espíritus malignos que habitaban en los desfiladeros, de una criatura gigante a la que unos llamaban Bahila y otros Nakani. Los autores y blogueros actuales han retomado estas imágenes, convirtiendo el valle en uno de los paisajes malditos más famosos del mundo. Los partidarios de una explicación sobrenatural señalaban una pauta: demasiadas muertes durante un periodo demasiado largo, circunstancias demasiado similares, muy pocas respuestas. Veían en la muerte de David y Fred la continuación de una cadena centenaria en la que el valle se llevaba a quienes se adentraban en él. Todo lo que se opone a cualquier hipótesis sobrenatural se oponía también a esta versión. La ausencia total de pruebas científicas y los informes forenses, que señalaban causas concretas y totalmente terrenales de la muerte. Pero había una observación que seguía siendo válida. En más de 100 años, en el Valle de Nahanni no se había dado ni un solo caso en el que se hubieran podido explicar por completo todas las circunstancias de la muerte de una persona. El tiempo pasaba, y el caso de Horesi y Hardisty iba quedando en el olvido. La policía no tenía motivos para reabrir la investigación. Las familias no disponían de recursos para llevarla a cabo por su cuenta. La cabaña de Gunderson seguía en pie a orillas del North Nahanni, tal y como estaba antes. Nadie la había derribado, nadie la había vallado. El bosque a su alrededor seguía creciendo, ocultando los senderos y las huellas. Los matorrales en los que encontraron el cuerpo de David se habían vuelto aún más densos. El río llevaba sus aguas hacia el Liard, y de allí hacia el Mackenzie, y más allá, hacia el Océano Ártico. El lugar donde ocurrió la tragedia no conservaba ningún rastro visible. La taiga sabe olvidar más rápido que las personas. En Fort Simpson, David y Fred seguían vivos en la memoria de la gente. En un pueblo de 1000 habitantes, 2 muertes no se olvidan. Pero recordar y saber lo que ocurrió son cosas distintas. Las familias vivían con una sensación de inconclusión que no se atenuaba con el paso de los años. Rosemary Gill, hermana de David, seguía planteando la misma pregunta, a la que nadie podía responder. ¿Cómo pudieron morir 2 hombres en un solo fin de semana? Uno en el bosque y otro en el río, cada uno por separado, ambos en lugares donde ya los habían buscado. El caso no se convirtió en un caso sin resolver, en el sentido policial del término. Para la RC, MP estaba cerrado, y se habían determinado las causas de la muerte. Pero para todos los demás, seguía siendo precisamente lo que la policía suele denominar sin resolver. Un caso en el que se conoce el resultado, pero se desconoce la causa. 13 años después, en el año 2018, las familias hicieron un nuevo intento. Joseph Horesi, hermano medio de David, acudió a la comisaría de la RCMPC en Yellowknife con los informes del forense
y exigió que se revisara el caso. Afirmó que la policía había fallado a sus familias y rezó para que, por fin, algo saliera de todo aquello. Robert Hardisty, hermano de Fred, el mismo que había estado en la cabaña y había visto los agujeros de bala, le apoyó. Robert llevaba 13 años convencido de que detrás de la versión oficial se escondía algo más. Sus palabras de que el panorama de lo ocurrido era más amplio que simplemente 2 hombres fallecidos por el frío y el agua se convirtieron, para entonces, en la frase más famosa de este caso. La Corporación Canadiense de Radiodifusión, CBC, publicó un reportaje sobre la visita de Joseph, y la noticia volvió a ocupar brevemente los titulares. La CMPC nunca confirmó si se había reabierto el caso. A pesar de las reiteradas peticiones de los periodistas, el cuerpo policial no dio una respuesta clara. Las familias presentaron una denuncia contra la actuación policial ya en 2005, inmediatamente después de la muerte de David y Fred. En aquel momento, la RCMP llevó a cabo una investigación interna y concluyó que no se habían cometido irregularidades durante la investigación. 13 años después, la respuesta, en esencia, sigue siendo la misma. Al mismo tiempo, la historia cobraba vida en otro espacio. En el foro Reddit, en la sección dedicada a los casos sin resolver, el caso de Oresi y Hardisty se debatió en numerosas ocasiones. Los usuarios analizaban cada detalle: la dirección de los orificios de bala, la lógica de la huida, la naturaleza de las quemaduras, el comportamiento de los perros, las distancias entre la cabaña y los lugares donde se encontraron los cuerpos. Surgían nuevas versiones, se precisaban las antiguas, algunos se referían a las palabras de los familiares, otros establecían analogías con otros casos en el valle. Los canales de YouTube se hicieron eco de la historia. Mr. Ballen, uno de los canales en inglés más importantes dedicados a desapariciones misteriosas, incluyó el caso en su episodio sobre Nahanni. El podcast Red Web analizó el caso en un episodio específico. El canal Exploring with Wade dedicó una serie de videos al valle. Cada nuevo relato aumentaba la audiencia, pero no aportaba nuevos datos. La historia se fue enriqueciendo de interpretaciones, y cada interpretación reflejaba no tanto la realidad de lo ocurrido, como aquello en lo que el narrador quería creer. Para los blogs de criptozoología y los aficionados a lo paranormal, la muerte de David y Fred se convirtió en una confirmación moderna de antiguas leyendas. Los buscadores de oro decapitados de principios de siglo, la tribu desaparecida de los Najas, los espíritus malignos de los desfiladeros, el lobo gigante de Guajila y, ahora, 100 años después, 2 cazadores de los pueblos indígenas que conocían esta tierra mejor que nadie, mueren en circunstancias que ni la policía ni la ciencia pueden explicar. Para estos autores, la cadena se cerraba. Para las familias, nada encajaba. El Parque Nacional Nahanni sigue recibiendo entre 800 y 1000 visitantes al año. La mayoría de ellos llegan en hidroavión, navegan por el río South Nahanni, fotografían la cascada Virginia Falls y los cañones, que National Geographic ha incluido entre las 20 mejores aventuras del mundo. En el centro de visitantes de Fort Simpson hay una exposición dedicada a la historia, la cultura y la geografía de la región. El valle sigue siendo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, uno de los últimos paisajes verdaderamente salvajes del planeta. Sin embargo, nadie cambió los topónimos. El Valle de los Muertos, el Arroyo de los Decapitados, la Cordillera Fúnebre, siguen figurando en los mapas, señalando los puntos concretos donde personas concretas murieron o desaparecieron. 20 personas perdieron la vida buscando la veta de oro perdida de los hermanos MacLeod. La veta nunca llegó a encontrarse. David Oresi y Frederick Hardisty no figuran oficialmente entre los misterios del valle. Su caso está cerrado y se han determinado las causas de la muerte: hipotermia, ahogamiento. Pero en la cabaña, a orillas del North Nahanni, a 125 kilómetros de Fort Simpson, quedaron agujeros de bala que nadie ha podido explicar. Quedaron restos de fogatas encendidas por personas que sabían lo que hacían
Y, aún así, huyeron. Quedaron armas tras la puerta cerrada con llave. Y queda una pregunta que atormenta a sus familias, y a la que nadie ha respondido hasta ahora. ¿Qué ocurrió en la cabaña entre el 12 y el 16 de junio de 2005? El geólogo Frank Henderson, que perdió a su compañero en este valle en 1946, dijo una vez: «Es absolutamente imposible negar la atmósfera siniestra que se respira en todo este valle. No olvidaré fácilmente ese extraño y constante aullido del viento». El viento no ha dejado de soplar en el valle de Nahanni desde entonces,